Hola, bienvenidos a Royumi, yo soy Pablo. Y yo soy Carmen. Y bueno, en este canal hablamos de Japón y hoy no es la excepción. Esta vez queremos traerles un pequeño, digamos, crítica, review, comentario casual sobre una serie muy reciente de Netflix que se llama The Age of Samurai, Battle for Japan. La pronuncié en inglés porque el título está en inglés, pero no es ningún tipo de sangronada. Básicamente significa la era de los samuráis, la batalla por Japón. Bueno, probablemente haya uno que otro spoiler, pero bueno, si la quieren ver antes, pueden irla a ver y después ver este video. Obviamente también este tipo de spoiler es obvio porque es una cuestión histórica, o sea, ya pasó, no hay ningún tipo de giro inesperado, ya todo el mundo sabe lo que sucedió, ¿no? Si conoces la historia. Pero bueno, nos dio mucha curiosidad verlo porque es un tema que no siempre se toca tanto como momento histórico de Japón, ¿no? Así es, porque esto sucede en la época, bueno, en lo que se llama el periodo Sengoku, que es cuando Japón se unifica, ¿no? Cuando todo este personaje, Oda Nobunaga, quiere unificar todo Japón. Es la época de los samuráis, de los clanes, que Japón está dividido en diferentes fuerzas, en diferentes feudos. Obviamente ya hay el emperador, está la familia imperial en Kioto, pero no controla obviamente militarmente todo. Depende de estos señores feudales y de estos clanes. Y estamos hablando de que el meollo de lo que sucede durante esta serie son unos 60 años máximo de tiempo, 50, 60 años, ¿no? Y se divide en varios episodios que nos parecieron a veces un poco puestos, no diría al azar, sino a modo de generar marketing. Y ahí vamos, con las primeras críticas reviews, ¿no? Bueno, hay que dar mérito donde hay mérito, para empezar. Creo que es un buen docuserie, documental, no es su serie más bien. Porque pone a todos a hablar de esto, o sea, pone el tema en la mesa de discusión, introduce personajes históricos japoneses al mundo, introduce un momento histórico al mundo. Esto es algo siempre positivo, es mejor que te conozcan con errores a que no te conozcan del todo. Así es, te sitúa también en el mapa de Japón en ese tiempo, en su historia. En ese momento funcionaba en la manera de clanes. Claro, y además es dramática, ya saben vender y todo. Entonces también es interesante verlo si te gustan este tipo de documentales, tipo History Channel y todo este tipo de cosas. Funciona súper bien en ese sentido. Pero tiene muchos errores. Y el primer punto de crítica sería realmente esa imprecisión. Y no puedo ni siquiera decir una sola cosa. O sea, me gustaría decir la imprecisión en tal punto. Pero es que es una cantidad de imprecisiones que no puede ser sin querer, o sea, no fue un error, fueron adrede estas imprecisiones para entrar dentro del budget de la producción o para cuestiones de marketing, no lo sé, sinceramente, ¿no? Así es, y estas imprecisiones son la ropa, el tipo de ropa que traen. Unos traen una ropa de unos años, o de un siglo más bien, y otros traen la del siguiente siglo, cortes de pelo. Colores que se utilizaban desde la ropa normal de civil. Habían ciertos colores que la gente usaba, o sea, incluso por ley, el tipo de armadura, de protección que utilizaban. Por ejemplo, en un momento, soldados de pie, usando armaduras o protecciones, digamos, de piel. Y eso no lo usaban en esa época, ¿no? Era normalmente cuestiones o de madera pintada con laca o de metal, que era lo más común, obviamente, también pintada con laca, para evitar que se notase cómo se oxidaba, ¿no? Y cuidar contra la oxidación. Y bueno, esta cuestión también, por ejemplo, los cortes de pelo, ¿no? O sea, tenemos en esta serie que todo el mundo anda con cortes modernos y hasta cierto punto, ya saben, el rapado por los lados. Parecían en un momento así como mohicanos o chicos banda, ¿no? Así en trajes de samurái. El corte, digamos, tradicional de samurái es el que todo el mundo conoce, que tienen cortado toda la parte de la frente con el cabello todavía largo hacia atrás y se pone un chongo hacia adelante. Este era el corte más general, especialmente en los samurái de cierta clase. Y en cambio de esto vemos a un Nobunaga que tiene la melena tipo, no sé, Aníbal o un vikingo o algo por el estilo, ¿no? Y rompe totalmente con la imagen real de cómo debió ser Nobunaga. No solamente por cómo nos la queremos imaginar, sino por lo que está escrito, por lo que está dibujado, por lo que está contado. Nobunaga no tenía esa imagen. También se presenta mucho cuestiones imprecisas en la batalla, con un montón de samurái corriendo entre árboles en los bosques,
cuando la mayoría de las batallas de los samuráis en esa época se hacían en los valles entre las montañas, en lugares abiertos. La gente no iba dando pequeños golpes de guerrilla en esa época todavía. Y con espadas, y especialmente con katana. La katana no era una arma de combate tan usada en esa época, ni siquiera por los samuráis. Es el arma que más nos llega como lo que se vende, ¿no? Pero la gente en esa época usaba otros tipos de arma. Así es, usaban estas lanzas largas con una espada una o hoja, digamos, al fondo, una hoja filosa en la punta. Claro que si viene alguien, lo menos que quieres es estar cerca de él, ¿no? Entonces usaban estas lanzas para mantenerlos a raya, ¿no? En esa época ya incluso utilizaban tipo mosquetes, usaban obviamente también arcos. O sea, había una gran cantidad de armas, de preferencia antes que la katana. Esto era más ceremonial que realmente un arma de uso en combate. Sí la usaban, pero nos referimos, no era el arma de preferencia. La lanza larga era el arma de preferencia del samurái y básicamente jamás aparece en toda la serie, ¿no? Otro punto de las imprecisiones a mí me pareció increíble que dentro del uniforme de las personas que salen, los guerreros que salen en la serie, todo el mundo va del color que quiere, del modo que quiere. Era muy organizado en esa época, la gente llevaba colores muy específicos e incluso llevaban estandartes en su espalda. O sea, tenían un banner que decía soy del equipo A y el otro decía soy del equipo B. Porque en el traca-traca de todo no sabías a quién acababas atacando. Y con estos banners sabías de qué bando estabas. Y era muy muy claro y era muy muy usado. De esto no hay ninguna duda. Y básicamente jamás aparece esto durante toda la serie, ¿no? Así es, solo aparecen los estandartes de que a ese es el equipo tal, ¿no? Y este es el equipo tal. Pero en el momento de la batalla, incluso uno viéndola, no sabe quién es quién, ¿no? ¿Quién le está pegando a quién está ganando? Imprecisiones en personalidad, pintando a Oda Nobunaga como un chico berrinchudo que todo el tiempo está levantando el sake y que se enoja y avienta su copa, cuando seguramente tenía su carácter, definitivamente, tenía un ego enorme, además de todo, pero era una persona muy seria, o sea, sabía lo que estaba haciendo. No te avientas a atacar clanes más fuertes, a empezar una idea de voy a ir hasta tomar Kioto y todo eso, siendo un chico rebelde. Así es, se veía que estaba su estrategia era organizada, ¿no? Su manera de atacar, todo su plan de unificar Japón, como dice, sí era egocéntrico. El pensar que puedes unificar Japón ya es un plan bastante ambicioso. Pero era serio, era disciplinado en su proceder a lograrlo. O sea, incluso hay un momento en el que él hace un tipo de alianza con Tokugawa Ieyasu, que viene presentada en la serie, pero como un momento posterior y como después de haber sido derrotado Tokugawa y todo esto, ¿no? Y hay muchas teorías de estudiosos e historiadores que ya hablan de que Nobunaga y Tokugawa ya estaban en contacto desde antes de que entraran al territorio de Nobunaga. Tokugawa ya estaba trabajando, ya estaba de acuerdo con Nobunaga. Él estaba traicionando a su líder anterior, llevándose gran parte de las tropas a otra zona. Todo esto del cambiar las personalidades se nota a leguas que es una cuestión de dar drama, ¿no? De un egomaniaco furibundo y el otro muy frío y calculador y muy serio que no se pasa de la línea, y luego Hideyoshi Toyotomi como una persona muy muy pilla y astuta. Y todos lo eran, y todos eran un poco de todas las formas de lo que están presentando aquí. Pero si no lo pintas como este es el A, B y C, pierde drama. Así es, como que le dan mucha personalidad, o más que... Exageran la personalidad. Exageran la personalidad para cada uno de los personajes, porque no pueden mezclarse, ¿no? No puede haber... Los dos no pueden ser ambiciosos, solo puede ser uno, ¿no? Para que tú lo puedas recordar, ¿no? Lo puedas ubicar. Una de las imprecisiones es de que uno de los clan ninja, se cree que ya trabajaban con Nobunaga, ¿no? Así es. Y aquí en la serie los ponen como que Nobunaga llegó a atacarlos porque, bueno, él sentía que había una especie de presión, o que estos ninjas lo iban a traicionar. Es que sí, en la serie incluso mencionan en algún momento que estos ninjas entorpecían la comunicación de las tropas de Nobunaga porque tenían que pasar por Shiga y etcétera, bla, bla. Históricamente ya se sabe de que muchos de estos ninjas de Shiga trabajaron para Nobunaga, o sea, eran espías pagados, eran mercenarios, obviamente, ¿no?
Y simplemente Nobunaga sabía un momento en el que ellos tenían demasiada información sobre él, sobre sus tropas, sobre su estrategia, que ya no le convenía, porque sabía que eran mercenarios. Y en este momento él les estaba pagando y todo salía bien, pero el día de mañana le iban a traicionar si alguien más les pagaba, ¿no? Así es. Y entonces ese fue el motivo por el que Nobunaga atacó a los ninja, a los shinobi de Shiga. Y sobre todo porque estos ninja vivían entre las montañas, bueno, en los valles, y conocían perfectamente el terreno. Obviamente lo conocían tanto como para esconderse sin que se dieran, o sea, sin que uno lo pudiera ver, podías pasar al lado y no lo veías. Y entonces eso no le convenía a Nobunaga, porque en cualquier momento, como dices, los traicionaban y le ganaba todo ese territorio, ¿no? Entonces sí hubo un tipo de traición de parte de Nobunaga a los ninja, pero fue una traición que hasta cierto punto los ninja de Shiga probablemente no se esperaban en ese momento, y por eso fue tan masacral. O sea, si de ellos hubieran estado esperando que Nobunaga fuese a atacar, se hubieran escondido, hubieran podido defenderse, hubieran podido hacer otro tipo de idea. Y aparte que además de todo fue extraordinariamente irrelevante en la historia de la unificación de Japón, toda esta cuestión de Shiga. O sea, eran espías, era importante sin duda, eran traficantes. Muy pocas veces realmente hacían la función de asesinos, sí eran asesinos, pero no era lo más que hacían, no era lo principal que hacían. Consideren que un shinobi no tenía muchas expectativas de ganar en un combate de frente contra un samurái. El samurái era un guerrero entrenado para pelear para la guerra, el shinobi era un espía. Así es, ellos estaban entrenados para esconderse, para recabar información a escondidas, o sea, disfrazados de algún personaje, todo esto, ¿no? Entonces, en un combate las tenían de perder. Esto en la serie le dedican todo un capítulo a la lucha contra los ninja de Shiga, porque vende, o sea, es el samurái contra el ninja, ¿no? Es esa parte también de marketing. Nuevamente, me parece interesante, me parece bien que lo presenten, porque finalmente es algo que llama, es algo que vende, es algo que va a invitar a la gente a ver, seguir viendo el documental, pero que se le dio mucha atención al precio de otros acontecimientos más importantes que no se mencionaron ni siquiera, ¿no? Por ejemplo, otra de las batallas que se exageró mucho fue toda esta idea de que tenían que ir hacia los territorios del norte. Y no sé si se acuerdan de esta persona que tenía, bueno, si ya la vieron, que tenía el ojo parchado y todo. Este incluso es un personaje que sale en Sengoku Basara, en un videojuego, y es obvia su introducción en la serie porque vende, porque es uno de los personajes más populares de esta serie, pero su incidencia, su importancia en la historia de la unificación de Japón no es primaria, es realmente secundaria. No estoy diciendo que no hizo nada, sí hizo, pero no es un personaje de los más importantes. Estamos hablando que las batallas que tuvo Nobunaga o su ejército, por ejemplo con el clan de Uesugi, fueron muchísimo más importantes, o con Hoyo. Y así es, la batalla de Odawara, que es aquí cerca. El castillo de Odawara fue el de los últimos, si no es que el último en caer en todas estas batallas, y se menciona muy por encima. Y era el clan Hoyo, que era uno de los clanes más poderosos, o el clan Mori, que estaba al oeste de todos los territorios que ocupaba Nobunaga. Fue de los clanes más poderosos que más difícil le pusieron la contienda a Nobunaga, y apenas se menciona así por una brochecito de pasada por encima, ¿no? Y no es posible que sacrifiques estos momentos históricos a precio de enfocarte en los ninja, ¿no? No se vale darle más importancia a lo que vende o a lo visual que a lo que realmente fue importante en la historia de toda esta fundación de Japón. Aparte, no quiero criticar a los estudiosos en el sentido más directo, no tengo nada en contra de ellos personalmente. Hay mucha mala pronunciación de los nombres de los lugares que me parece increíble. Si se supone que eres un estudioso de muchas décadas sobre los temas de Japón, lo mínimo es pues documentarte para ver cómo se pronuncian. Pero haciendo un lado a eso, creo que también hubo mucha edición por parte de los productores del programa. O sea, se ve que estos estudiosos estaban contando algo, les cortaban y le ponían otra, así como cortamos nosotros nuestros videos de YouTube, así les cortaban a ellos y se oía un Frankenstein en el discurso.
Y entonces les cambiaban las palabras y el contexto brutalmente, ¿no? Y por esto mismo, muchas de las cosas que se mencionan quedan fragmentadas, quedan imprecisas, o incluso ellos mismos directamente mencionan cosas como si fuesen hechos cuando son suposiciones. Así es, describen mucho las batallas, que si Nobunaga pensó esto, o que mejor se retiró porque había decidido que es posible que él lo haya pensado, porque bueno... Porque es posible, sí. Sabiendo ya lo que sucedió después y hacia dónde se dirigió después de eso, puedes suponer lo que estaba pensando, pero estos estudiosos los ponen como un hecho, como algo que realmente sucedió, ¿no? Como si estuviera escrito en los libros, ¿no? O alguien lo documentó ya. Sí, hay una anécdota también muy fuerte, o sea, no una anécdota, hay un momento histórico cuando Nobunaga es asesinado. Toyotomi Hideyoshi está en el frente oeste. Y él regresa hacia Kioto para vengar su muerte, básicamente. Y esta hazaña la logra llevando todo el ejército en 13 días para encontrarse con el ejército traidor. Y bueno, históricamente aquí en Japón se enseña en la escuela como que toda la gente de este territorio que era pro Nobunaga ayudó a Hideyoshi y les dieron mucha comida y les dieron paso y les daban caballos para que fueran más rápido y todo, y por eso pudieron avanzar milagrosamente en un tiempo récord, todos frescos, llegaron listos para pelear, cuando probablemente estaban en el frente del oeste sitiando un castillo con sus acampada puesta, todos bien así, bien tensos, cansados, haciendo guardia. Luego tuvieron que caminar desde el frente oeste hacia Kioto, que ya era una cuestión extraordinaria, y todavía llegar ahí y luchar. Es absolutamente ridículo, sinceramente. Así es, entonces es donde dices, bueno, quizás esos 13 días se refiere a, no sé, 13 lunas, quizás. O quizás sí hayan sido 13 días, pero quizás muchos estudiosos creen, Hideyoshi no estaba regresando para vengar la muerte de Nobunaga. Hideyoshi ya sabía que Nobunaga iba a morir desde antes de irse. Él era parte de este plan para matar a Nobunaga. Y simplemente se llevó las tropas para que no hubiera nadie que lo defendiese bajo ese pretexto. Pero estaba listo para regresar, para que él tomar el poder y no tener contrincantes en Kioto. O sea, él sabía que ya no iba a estar Nobunaga, que iba a haber un hueco de poder y él tenía que consolidarse como la persona de poder. Obviamente, esto también es una teoría, porque no podemos regresar y preguntarle a Hideyoshi si esto es lo que él había pensado o esto había planeado. Pero así como si yo te lo presento como si fuera un hecho inamovible y los estudiosos lo presentan como otro hecho inamovible, su versión, etc. Si cada uno lo decimos como así fue, simplemente vamos a tener versiones que no concuerdan y muchísima confusión. Y tenemos que dejar muy claro que estos son teorías hasta que no tengamos una prueba que no se puede, sí, una prueba documentada que no se puede refutar, ¿no? También, por ejemplo, una cosa que sí creo que fue bastante mal interpretada dentro del documental es toda la sección en la que hablan de Hideyoshi, que busca invadir Corea y que está convencido de que está ganando sus fuerzas en Corea. Obviamente, probablemente, como militar y egomaníaco que era, sí quería invadir Corea, pero su mayor posición en enviar tropas, o sea, otros clanes a Corea, no era para lograr conquistar Corea. O sea, si conquistaba Corea, qué bueno. Hay que dejarlo claro, sí tenía la intención. Pero si no salía, estaba mandando otros señores feudales y sus tropas fuera de Japón a debilitarse, a gastar su dinero, a gastar sus personas, a gastar sus armas. Y eso significaba que no podían rebelarse contra él. Era una forma de controlarlos. Esto era súper común en esa época. Diferentes señores feudales hacían que las tropas del otro señor feudal tuviera que marchar hasta aquí para presentar armas. Y luego de que presentó armas tendría que regresarse. Y todo esto una vez al año, cada año. Así es, los mantenían ocupados, los mantenían, digamos, trabajando o cansados incluso. Gastando recursos. Gastando recursos, sí, como para poderse rebelar, ¿no? Y si, digamos, como en el ataque a Corea, no ganaba y perdía tropas, pues simplemente pasaba eso, ¿no? Que los mermaba incluso a los ejércitos de otros señores feudales que ni siquiera le daban oportunidad de rebelarse, ¿no? Y de quererlo atacar. Así es, aquí lo pintan como que él estaba obsesionado y que no estaba entendiendo que estaban perdiendo en Corea. Él sabía perfectamente que estaban perdiendo en Corea, no tenía ninguna duda, pero no tenía ningún problema con eso tampoco. Básicamente él se encargaba de mandar generales y señores feudales que no quería cerca.
los mandaba con sus tropas para debilitarlos, para que pierdan influencia política, para que perdieran potencia militar, ¿no? Y aquí lo ponen como si Hideyoshi estuviera, en cierto modo, tan obsesionado en su propio ego y tan cerrado que nunca pudo entender nada de lo que estaba pasando. Y históricamente no fue así. Sí, tiene muchas cosas de criticar, repetimos, de todos modos, yo creo que la producción fue muy buena en cuanto a la calidad de efectos especiales, los lugares, ¿no? Así es, los paisajes que ponen, toda la, digamos, los ropajes en el sentido de calidad de su ropaje, la fotografía de la serie también está muy bien lograda, no está tan mal. Digamos que si me preguntas, un buen documental hecho por la NHK, de hecho hay series que ha hecho sobre este tema que son muy buenas, se las recomendaría mucho. Lo que pasa es que la NHK todo le pone derechos de autor, copyright, y los baja de todos lados de internet y no la permite la compra al extranjero y no tiene ni siquiera subtítulos, entonces es imposible que la gente pueda acceder a él si no estás en Japón. Y en cambio este documental está a la mano y por eso digo, pues vean este documental, peor es nada en ese sentido, ¿no? Así es, porque lo positivo es que te sitúa, como decíamos antes, en la historia de Japón, ¿no? Te da nombres claves, sabes quién estaba con quién, qué personaje era importante, quién fue el que hizo tal cosa o todo esto, ¿no? Otra cosa que sí creo que fue positiva es que redimensiona un poco también la idea del Bushido. Se romantiza mucho la palabra de Bushido, que es este código de honor del samurái y todo. El samurái, sí había gente que era justa, entre los samuráis sí había gente con mucho honor y también había mucho gandaya, había mucho asesino, obviamente. Habían muchas tradiciones, muchas peleas por el poder y esto hace más humano la idea del Bushido. Después de la unificación de Japón, muchos samuráis se retiraron, digamos, del mundo de la batalla y sus descendientes igual, y por lo mismo se dedicaron más a cuestión de artes, a cuestión de sociedad, política, y muchos de ellos adoptaron un Bushido mucho más serio, más esforzado, pero durante tiempo de guerra, pues no. Así es, y quizás ese Bushido es el que se conoce más, ¿no? O el que sí lo representa a los samuráis que se retiraron, ¿no? Pero en el momento de la batalla era lo que te tocaba, ¿no? A lo que te convenía. Fuera para una causa buena o para una causa, digamos, egoísta quizás, ¿no? Y pues bueno, de todos modos, creo que es interesante verlo. Simplemente véanlo considerando que pues son productores de series que como... No sé, imagínense que en Estados Unidos hacen una producción de cómo fue la conquista de México o la conquista de Perú o cómo eran los mayas y todo esto, con todas esas imprecisiones que normalmente se aviertan, pues así. Algo así. Pero al mismo tiempo dices, es bueno porque si no, ¿quién conocería la historia de Moctezuma o de... Los mismos mayas, toda la historia. Sí, o sea... Y en ese modo también decimos, es bueno porque así hay una introducción a la historia de Japón. Pero pues simplemente vean un poquito como la película del último samurái, ¿no? Para un poquito de historia, un poquito de, digamos, pasar el tiempo, aprender mientras te estás entreteniendo, ¿no? Así es. Pero no lo tomen como algo, como un hecho, ¿no? Si tienen que investigar un poco más. Digamos, es una película que está basada en la realidad, pero con demasiados factores de ficción. O sea, es como decir que Harry Potter está basada en la realidad porque sale Londres, ¿no? Pues sí sale Londres actual, definitivamente está basada en la realidad, pero es una película de ficción. Y bueno, ¿ustedes ya habían visto esta serie? Cuéntenoslo en los comentarios. Y si quieres seguir viendo más videos sobre Japón, te recomendamos estos videos que están saliendo en la pantalla y a darle like a este video. Bueno, nos vemos en el siguiente video.